temprana dirigida por metas, que tiene cierta estrategia de líquidos, vasopresores, sangre, etcétera, para mejorar la mortalidad en pacientes con sepsis, fue una estrategia aceptada dentro de las guías con una evidencia de tipo A1, es decir, con ensayos clínicos, con los mejores estudios, las mejores publicaciones, ¿no? Y se ha usado esto. Bueno, ya pues hace unos 7, 8 años eso se está cuestionando, ¿no? Se está cuestionando y de hecho se cuestionó seriamente. De tal manera que lo que se encontró hace un tiempo como una verdad, ahora ya no es más la verdad absoluta, está siendo una verdad cuestionada. Propio de los tiempos modernos, ¿no? Y a ustedes como jóvenes que les gusta cuestionar todo, bueno, todos hemos sido jóvenes también, ¿no? Pero ustedes son más difíciles porque tienen mucha mayor información a la mano. ¿Cuánto tiempo, otra pregunta, cuánto tiempo hemos hecho nosotros los pediatras? Yo he recomendado dormir boca abajo a los infantes normales, ¿no? O sea, como recomendación a los padres, primerizos o no, cómo deben dormir su bebé recién nacido, los primeros 2, 3 meses, pues boca abajo, ¿no? Para que por si vomita no se aspire. Uno se demostró desde la década del 90 que esa práctica de hacer dormir boca abajo está asociada a mayor situaciones o casos de muerte súbita infantil. O sea, un niño que normalmente se va a la cuna y la mañana cuando van a verlo, porque el niño no llora para su pecho, para su biberón, la madre se acerca y no encuentra muerto. Una tragedia, ¿no? Imagínense ustedes, un amigo mío tuvo esta tragedia. Bueno, cuando no hay ninguna enfermedad de fondo, porque se les hace autopsia a la mayoría de estos niños, entonces se le denomina muerte súbita infantil, que no se sabe la causa, pero se asumió que podía estar relacionado a dormir boca abajo. Por estudios, sí, estudios retrospectivos incluso, ¿no? Porque no puede haber ningún estudio prospectivo que demuestre esto de ninguna manera, ¿no? Ya se imaginan ustedes, pero sí un retrospectivo. Entonces, esto también fue un cambio, así como se cambió la terapia temprana dirigida por metas, y no se cambió, no se modificó, se fue con la recomendación contrapuesta, absolutamente opuesta. Igual ahora recomendamos dormir boca arriba, ¿no? Todos los pediatras. Así que imagínense ustedes lo que hemos recomendado un tiempo y después ahora a cambiar nuestra posición, ¿no? ¿Cómo explicamos a los padres eso? Eh, en el síndrome de estrés respiratorio agudo, que es una enfermedad de niños y de adultos muy parecida a la membrana hialina, que ustedes conocen, también hay problemas en cuanto al manejo de la ventilación mecánica, ¿no? Podemos dar una gran cantidad de volumen o menor cantidad de volumen o una presión. Y siempre se aludió que la presión era muy alta, ¿no? Y cuidábamos la presión. Hasta que apareció información de que el volumen es el problema y no la presión. El volumen aplicado a los pulmones, no la presión que se aplica a los pulmones. Y ahora incluso se está cuestionando esto porque ya hablamos de un proceso un poco más complejo, ¿no? Así que para poder entender todas estas cosas que van a nacer de la práctica clínica, porque todo esto nace en la práctica clínica, ¿no? Alguien que cuestiona, alguien que comienza a cuestionar, después uno por acá, otro por allá. Y es interesante porque en la medicina eh, yo he encontrado, y ustedes encontrarán, cada uno encontrará lo suyo, encontrará que la verdad en un tiempo ya no es más verdad en otro tiempo. Y ambos con sustentos científicos, entrecomillado, ¿no? Entrecomillado los dos. Ambos con sustento científico aparentemente bueno, ¿no? Como para que se ponga en guías. La investigación no es solamente de la medicina. Nosotros trabajamos en medicina, pero vean ustedes, ¿no? Hay de todo, en todas las áreas existe investigación. Y esto es un área, bueno, me gusta y por eso simplemente lo comparto, ¿no? Pero esta es una, esta es una revista, por ejemplo, ¿no? Imagínense que es una revista dedicada solamente a la ingeniería del manejo del café, ¿no? Bueno, hay plata ahí también, ¿no? Cuando ustedes, también otro concepto que tiene que ver con generalidades en la metodología de la investigación, nunca hagan caso ciego a nadie. Ni siquiera tampoco en la aplicación de la medicina. Hay que escuchar, hay que ser respetuosos, claro que sí. Y no cuestionar solamente porque tiene que cuestionar, sino cuestionar con conocimiento, con genuina duda. Y respetuosamente, y por supuesto, nadie tiene por qué molestarse. Bueno, sí puede molestar un poco, ¿no? Sobre todo si uno es un maestro y dice o se considera un maestro, y entonces le cuestiona y uno puede incomodarse algo.
Pero eso no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Ni para ustedes, ni para el maestro, ni para menos para la medicina. Así que lo que diga el maestro, el Magister Dixit, o sea, lo dijo el maestro, y como lo dijo el maestro, es una verdad incólume, no se puede mover. Entonces, no está bien, ¿no? No está bien, no está bien. No está bien, menos en estos tiempos que todo se cuestiona, muchas veces sin razón, pero algunas veces con razón. Y tenemos que separar la paja del trigo, ¿no? ¿Cuál es el que tiene razón y cuál es el que no tiene razón? Un estudio como este, por ejemplo, que mostró en el inicio del COVID, ¿no? Una población americana, una comunidad americana, nos dice que esta era la población de los pacientes que llegaron a atenderse. Esta es la distribución de las etnias, ¿no? Hispánico 31%, negros 25%, blancos 19%, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos de la población atendida, tenemos esta distribución. Entonces, la primera mirada que uno puede decir, los latinos son más susceptibles, ¿no?, al COVID. Pero no necesariamente, ¿no? Porque ¿qué pasa si es que la población acá, en esta comunidad, país, ciudad, donde se ha realizado este estudio, tiene esta distribución? O sea que la población, pues 5% son no hispánicos, estos 19 son hispánicos no blancos no hispánicos, y así. Entonces, esta presentación sigue la distribución poblacional y nada más, ¿no? Diferente sería si es que, digamos, solamente un 10% de la población de esa comunidad es hispánico, pero el 31% está siendo atendido por COVID en los hospitales. Eso es otra cosa. Por eso los estudios que son de tipo poblacional, epidemiológico, son tan importantes, pero hay que saber encasillarlos apropiadamente para poder sacar o extraer la verdad. En el Instituto Nacional del Niño de San Borja, encontré este esquema que me pareció muy bueno. Tengo que reconocer, el doctor Justo Padilla, amigo mío y director de investigación de esa institución, que me permitió compartirlo. Yo le pedí permiso, por supuesto, para compartir esto, porque esa es propiedad de lo que es el Instituto Nacional del Niño San Borja, ¿no?, la Unidad de Desarrollo de Investigación y Tecnologías. Y interesante porque efectivamente, ¿no?, desde que uno hace la pregunta de investigación, uno dice, ¿no?, ¿qué será bueno ponerlo boca abajo, boca arriba, darle más presión, o además, cuido la presión o cuido el volumen? La pregunta que uno se hace, las dudas que ustedes deberían tener, la sana duda, ¿no? La sana duda. No la duda cuestionadora a todos, sino la sana duda. Y ya ustedes van aprendiendo, incluso en política, estamos viendo cuando hay una pregunta genuina y cuando la pregunta no es genuina, pues si no es interesada, ¿no? Entonces tengamos cuidado para diferenciar también nosotros nuestras dudas, nuestras genuinas dudas, ¿no?, y ver cómo seguir este paso. Pero a partir de ahí nace. Y de ahí sigue un proceso que llega finalmente hasta la publicación y la generalización de los resultados. Porque puede ser que lo que yo haya estudiado no se aplique sino solamente para mi hospital, para mi comunidad, para mi posta. Punto. Y de repente no es aplicable a la posta de otro departamento, de otra región, de otro país. Entonces hay que ver, ¿no?, la generalización. Todo eso viene después de haber hecho la ejecución del estudio, ¿no? Entonces, todos estos son los pasos, son bastantes. Vamos a tener algunos temas por ahí, pero obviamente pasa por lo que es la revisión de la literatura. Uno no investiga sobre lo que no conoce, pues no puede ser, ¿no? Es absurdo seguir caminando. Si uno quiere resolver una pregunta de investigación, pues léete un poquito al respecto, porque si no, no tienes cómo. Y con ustedes que están ahora enmarcados en hacer un proyecto de investigación para esta asignatura que nosotros les solicitamos, les recomendamos y presionamos de alguna manera para que lo hagan, el proyecto de investigación durante este desarrollo, ustedes van a llegar todos justamente solamente hasta acá, hasta el paso 4. No van a hacer todos los pasos, van a ser solamente encontrar su pregunta de investigación, leer. No necesitan también un erudito, ¿no?, pero sí por lo menos leer 2 o 3 artículos sobre el tema o el problema de la investigación. Y de ahí ya con eso van a elaborar el proyecto a través de la metodología científica que sus asesores, sus profesores les van a ir indicando. Y van a llegar hasta acá, pero no queda en el proyecto la investigación. El proceso sigue luego porque tiene que ser aprobado, tiene que ser ejecutado, tiene que ser analizado sus resultados hasta que sea presentado el informe final a la institución donde ustedes
realizaron la investigación. Y esto debe estar contemplado siempre en el proyecto, es decir, que cuando uno hace la investigación en la Universidad Villarreal, pues a quien se le presente el informe final es a la Universidad Villarreal. Pero si yo hago el estudio a través de la Universidad Villarreal en el hospital militar, quien me va a proporcionar los pacientes, los datos y todos es el hospital militar. Ellos también tienen que aprobarlo, y sobre todo ellos, más allá de la Villarreal. Debían aprobarlo los dos, pero es el hospital el que lo aprueba, no es la institución universitaria. Es el estudiante, el residente, el profesor que trabaja en esa institución, en el Hospital Militar Central, el que quiere hacer la investigación, y tiene que ser aprobado por la institución. Así que a ese sitio se presentan los informes finales. También a la universidad, ¿cómo no? Claro que sí, porque también es importante, ¿no? Pero no solamente ello. Y luego viene el paso más difícil, este es el paso más traumatizante, es el que más miedo le tengo. La publicación en las revistas indizadas. Y no porque no se publique, porque finalmente sale publicado, pero el tema es el trabajo. Si esto es un trabajo, este es un parto terrible. O sea, si este es un embarazo, este es un parto. Y sin duda, ¿no? Es lo que le decía yo al colega, en realidad que son 8 meses de embarazo, pero el noveno mes, que es el noveno del parto, es el más difícil, porque tienes que hacer un esfuerzo intelectual importantísimo. Esto acá es un esfuerzo intelectual importante. Esto es un esfuerzo de trabajo, básicamente mecánico, y el análisis ya es otro esfuerzo intelectual, pero esto resume todo y lo aplica todo. ¿Por qué el conocimiento científico es lo que es? ¿Por qué el conocimiento científico está tan reputado, si se quiere decir de alguna manera? Cuando uno habla, no es que se ha seguido un método científico, esa es una verdad científica. Y lo repetimos todos, pero no estoy seguro de cuántos pueden calibrar apropiadamente. Simplemente la palabra científico por sí mismo ya da cierta aureola, ¿no? Cierta aureola de sabiduría, de conocimiento, lo cual no es cierto tampoco, ¿no? Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Y nosotros vemos ahí, es un científico, ¿no? A veces con bastante sorna, ¿no? Y hay que saber diferenciar también cuando uno alude a este científico. Y la mayoría de las veces es con sorna, así que no se sientan que son alabados por ello. Bueno, el conocimiento científico tiene la característica de ser sistemático, organizado y objetivo. Y es sistemático porque sigue una estructura, sigue una metodología. Entonces, ese método científico hace que podamos decir, entonces, sigue una estructura. Lo que voy a hacer está siguiendo no lo que yo creo que debe hacerse, sino lo que hay una estructura que por ahí hay que caminar. Que ya lo han pensado antes, lo han analizado antes y se ha ido perfeccionando. Es además organizado, bueno, como estructura que es, como sistemático que es, tendrá que ser organizado, pero la organización ya es la operativización de lo que voy a hacer. El protocolo de investigación. Cuando ustedes desarrollen este protocolo de investigación que van a hacer acá durante la asignatura, tiene que tener un título, los autores, la introducción, qué sé yo, todo el asunto que ustedes ya conocen. Entonces, ese protocolo de investigación es lo que le da el esqueleto, ¿no? Es organización. Entonces, así voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer. Todavía no he hecho nada, ¿no? Pero esto es lo que voy a hacer y lo voy a hacer de esta manera. El protocolo de investigación para los expertos resulta el 50% de la investigación. Un buen protocolo de investigación asegura una buena ejecución, un buen resultado final confiable y válido. Un mal protocolo de investigación solo traerá problemas, tremendos problemas y dolores de cabeza. Y por último, es objetivo, o sea, yo puedo tener mi hipótesis y puedo creer que yo voy a encontrar tal cosa, pero los hechos me van a demostrar otra cosa. O no, o de repente te demuestran lo que yo pienso. Hay que estar alertas y no dejarse llevar por la subjetividad. Es objetividad, un asunto fundamental del conocimiento científico. O sea, conjuga estos tres elementos, ¿no? Es sistemático, es estructurado, tiene una organización que se plasma en el protocolo de investigación, sumamente importante, es un paso crucial, y por último es un método también que es objetivo. Sí, lógico, no es infalible, ¿no? Ya hemos dicho los fracasos que hemos visto en el transcurso, y vamos a ver mucho más, y yo les he dado 3 ejemplos, y punto, nada más, ¿no? Y como decíamos, no basta con solamente
tener la pregunta de investigación, hay que revisar algo, hay que conocer algo del tema para poder plantear un buen estudio. Es como decir, pues si no sé, si no tengo brújula, pues ¿cómo me voy a la mar, ¿no? Tengo que ir a la mar con algo que me oriente para poder saber hacia dónde voy y que si mi respuesta es apropiada. Este es el ciclo más o menos parecido a lo que habíamos visto anteriormente. Se identifica un problema, viene la pregunta, se plantean las hipótesis, se hace el protocolo, se recogen los datos y luego, ¿qué cosa es lo que se quiere finalmente? Bueno, incrementar el conocimiento, ¿no? De ahí viene la validez de las investigaciones, ¿no? Cuando ustedes hagan una tesis para poder elaborar, para poder obtener un título de médico cirujano, que es lo que inicialmente hacen todos, luego una tesis para el posgrado, que ya no la hacen solamente un proyecto de investigación, imagínense. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero así se ha dispuesto, y no por la universidad, ¿no? Y entonces ahora ya después pasa para el título, para el tesis de maestría, tesis de doctorado, ¿no? Uno valora, o sea, los que aprueban o desaprueban una tesis, valora el grado de conocimiento, la importancia del conocimiento que se va a adquirir. Por supuesto que el umbral es mucho más alto conforme el título o el grado es mayor, ¿no? Será más alto el umbral para el doctorado, después la maestría y por último para la tesis de título. El protocolo de investigación, que es a donde ustedes van a apuntar en esta asignatura, está compuesto en la primera parte. No es la menos importante, yo le he dicho, corresponde al 50% de la calidad final de la investigación, ¿no? Y después del protocolo ustedes lo van a ejecutar y luego lo van a analizar los resultados y por último van a tener que ir a lo que es la exposición ante una publicación, ante un congreso, etcétera, etcétera. Idealmente una publicación, una investigación que no se publica es una investigación que no es ética. Nadie pierde el tiempo para quedarse con lo que él ha encontrado, ¿no? Y hay que ser valiente para exponerse también a la crítica del resto, porque cuando uno publica y lo expone, está expuesto a que quien lo escucha, quien lo lee, y digo, pero mira qué mal lo ha hecho, mira acá te has equivocado. Bueno, a eso estamos expuestos, esa es parte del desarrollo científico, ¿no? Que otros también ven en uno los errores que se cometen durante el desarrollo, y eso le va a pasar a ustedes. Cuando desarrollen su proyecto de investigación, van a tener errores, probablemente el asesor les mencione algunos, y cuando lo expongan al final del curso, va a haber otros lectores, otros revisores, otros oidores, ¿no? De ahí van a estar varios profesores, otros alumnos también que pueden intervenir y preguntar. Entonces ahí se pondrán ustedes a esto que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, dentro de lo que se llama la fisiología de la investigación, parte de abajo hacia la derecha y luego regresa por acá. Comienza con la pregunta de investigación que me obliga a hacer un protocolo de estudio, un proyecto de investigación, donde yo identifico el diseño, ¿no? O sea, cómo yo digo acá en el protocolo de estudio, tengo que decir, muy bien, yo quiero esto, entonces centro lo que quiero buscar, pero también centro claramente cómo lo voy a buscar. ¿Qué voy a buscar? Y cómo lo voy a buscar. Y por último, cómo voy a analizar. Ese es, en pocas palabras, lo que contiene o debe contener el protocolo o el proyecto de estudio. Luego desarrolla, ejecuta el estudio, analiza los resultados y lo generaliza, o bien así es posible generalizarlo. La estructura del proyecto de investigación puede cambiar, ¿no? El INS tiene el Instituto Nacional de Salud, nuestro país, el ente rector de la investigación de nuestro país tiene la estructura esta y prácticamente todos los libros, todas las referencias, todas las universidades tienen más o menos los mismos elementos que pueden ir cambiando en el orden, en el nombre, de repente. Este es el de la Universidad Villarreal, que todavía está vigente. Esto fue publicado en una resolución rectoral 18. Ustedes lo pueden revisar, ahí está la RR, el número para que lo busquen en la net, y tiene todo esto acá, ¿no? O sea, yo les sugiero, ahora estamos en la Villarreal, este es un curso, una asignatura que se edita en la Universidad Villarreal, y bueno, yo sugiero, más que sugiero, solicito, y voy a exigir, por lo menos a mi grupo, que tenga esta estructura, porque ahí estamos estudiando, pues ustedes no están estudiando en la Cayetano Heredia, ¿no? Así que esto es lo que tendrían que aplicarse. Una vez que ustedes... Doctor,
Adelante, sí, dígame. Doctor, disculpe que le interrumpa, pero creo que no están pasando las diapositivas. Por Está en la supuesto que primera está diapositiva. pasando, pero te has demorado pues 20, ya. Dame un segundo entonces. No sé quién me ha hablado. ¿Con quién habló? José Luis Román, doctor. No, sino que pensé que estaba dando una introducción, doctor, pero pensé que era mi internet. Una introducción, pero bien larguita, ¿no? Ok. Sí, no sé qué problema he tenido que ya no me comparte, o sea, la ventana la comparte solamente transitoriamente. Ustedes están viendo mi ventana ahora, ¿verdad? ¿No? ¿Están viendo ahora sí mi pantalla? Ahora sí, doctor, dice de la ¿Está, pregunta. está pasando? Sí, doctor, está pasando. Ok. Bueno, todo esto es lo que hemos visto ya, ¿no? O sea, solamente va a pasar y esto ya lo hemos visto. Este es el proceso de investigación de los 10 pasos que le mencionaba. Esta es la característica del conocimiento científico, ¿no? Sistemático, organizado, objetivo. Y este es lo mismo del ciclo de método científico en base a los 10 pasos de la investigación que les mostré del niño de San Borja, ¿no? Finalmente que genera o intenta generar conocimiento, ¿no? Protocolo de investigación, ya hemos mencionado, termina con la ejecución, el análisis de los datos y luego la posible o eventual publicación. Y otra vez, ¿qué pasa? Desde la pregunta de investigación se plasma el protocolo central para una investigación, luego se realiza, ejecuta el estudio y luego se ejecuta el estudio, perdón, luego se analiza y luego se hace la posible inferencia o generalización de resultados. Y ahora estaba en la última parte, era respecto a las estructuras de los proyectos de investigación, que prácticamente, este es el INS, lo que sugiere el INS tiene esta estructura para sus proyectos. O sea, si alguien va a desarrollar un proyecto de investigación con el INS, tiene que seguir esta estructura que estamos viendo acá. Como decíamos, casi todos son lo mismo, y en nuestra universidad es esta, ¿no? Que les estoy pidiendo que revisen esta resolución rectoral para que puedan adecuarse a ello, ¿no? En los proyectos de investigación que ustedes van a realizar, tal cual. Ahí tienen todos los elementos, son los mismos, ¿saben? En todos sitios. Muy bien, gracias Román por la advertencia. De la pregunta pasa a una idea y pasa al proyecto, ya lo hemos revisado, finalmente ustedes van a ejecutar esto, ¿no? O sea, la pregunta usualmente, en mi caso, obedece a lo que yo he vivido en cada situación, en diversos momentos de mi carrera. No en la universidad, en la universidad eh, creo que nunca pensé, a pesar que yo me dediqué a ser médico queriendo ser investigador, ¿no? O sea, por un libro que por ahí leí. Pero en la universidad me olvidé de la investigación y me dediqué a intentar aprender lo más que podía. Entonces, la investigación, no, por lo menos en mi caso, no fue... Yo no estudié en la vida real, ¿no? No se me estimuló la investigación para nada. Ahora, en los últimos años, y sobre todo por exigencia de la SUNEDO, sin apoyar a la SUNEDO o estar en contra de ella, sí, después del SUNEDO sí he visto que hay un mayor desarrollo de las universidades, un mayor interés en las universidades por el desarrollo de investigación. Bueno, entonces, en mi caso, como digo, la pregunta viene de la práctica clínica. Eso es lo que ha sucedido. Yo veía y preguntaba y decía, por esto no satisface, hay algo raro por acá. Pero también puede ser simplemente una idea. Ustedes por ahí están leyendo algo y simplemente no han visto nada, pero y de repente esto y sale que hay algo que está todavía no resuelto, ¿no? El asunto está en que cómo es que llevamos de esta pregunta o de esta idea que queremos contestar, queremos aclarar en nuestra mente, en nuestro espíritu. Hay que leer, que les hemos dicho, tratar de concretizar la idea, ¿no? O sea, ponerla y centrarla, porque a veces son como pajaritos que vuelan por ahí, pero no logro hacer un nido. Entonces tiene que ser un nido, tiene que haber un núcleo ahí más o menos sólido como para poder desarrollar a partir de ese núcleo. Si no, nunca se aterriza bien un problema y sucede muchas veces con los proyectos de investigación, ¿no? Es que no sabe lo que quiere, no entiende lo que encuentra. Así que hay que saber buscar también y colocar en forma concreta lo que uno está haciendo. Yo una vez, este es un consejo bueno, que siempre habrá alguien que sabe más que uno respecto a algo. Así que siempre, en cualquier área, ¿no? En lo que quieran. Siempre, no solamente en la área
el área profesional, sino también en el área espiritual, en el área social, en los deportes, en todo, siempre va a haber alguien que sabe más que nosotros, ¿no? ¿Qué es un problema? Es algo que aparece, pero que no podemos responder porque no tenemos la información, sea porque la información no exista o sea porque yo no la conozco. Por eso es que hay que leer, ¿no? Así que cuando ustedes desarrollan el problema de investigación, tienen que ir de lo macro a lo micro, a lo puntual, ¿no? Es decir, comiencen con el problema en general. Si yo quiero hablar sobre nutrición, por ejemplo, entonces puede ser la desnutrición es un problema muy importante y la obesidad también ahora es un problema muy importante y dan la casuística. Eso es un párrafo. Y lo siguiente ya van enfocando hacia lo que quieren ustedes demostrar, digamos, que la obesidad está asociada a la obesidad en la adolescencia está asociada a, digamos, a hipertensión en la adultez, ¿no? Entonces ustedes desarrollan esa idea, ese problema, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Que los obesos en la adolescencia posteriormente pueden pagar mucho de su vida, de su calidad de vida y de su vida misma, y de su familia y de la sociedad por esos problemas de hipertensión y los secundarios los problemas de hipertensión, hemorragias intracerebrales, etcétera, etcétera. Todo eso se va desarrollando, ¿no? Entonces, cuando ustedes no tienen la pregunta, si no tienen el problema, trasládenla primero a la pregunta, ¿no? Porque la pregunta es vital. La pregunta y esto es algo que sí quiero que capten en el desarrollo de su proyecto, la pregunta es central. Si ustedes no desarrollan una pregunta clara, se pueda contestar, ¿no? No es una pregunta pues a los espíritus del más allá, ni tampoco pues a algo esotérico, ¿no? Algo metafísico, no, es una pregunta, en caso de investigación, por lo menos de tipo cuantitativa, que es la que estamos haciendo mayormente todavía, desarrolla preguntas objetivas y que puedan ser respondidas, ¿no? Y que puedan ser respondidas con la mayor claridad posible. Por eso, este punto es importante. Claro, para la pregunta de investigación decíamos, esto es central. No hay que dejar de lado la importancia de la pregunta. La primera cosa que yo reviso cuando veo proyecto, tesis, lo que fuera, es dónde está su pregunta. Y no tiene que estar su pregunta con signo de interrogación, ¿no? Simplemente planteado al final del problema. O sea, uno desarrolla una introducción, luego desarrolla el problema, que es, digamos, el tema aplicado al problema que yo quiero hablar, ¿no? Si yo hablo de la obesidad en adolescentes y también su hipertensión, primero hablo del estado nutricional y las cifras nutricionales en el mundo. Estoy desarrollando eso, ¿no? Y para eso está el desarrollo del problema. Y termina el problema diciendo, ¿cuál es mi pregunta? O sea, ¿por qué este problema para mí es importante y por qué quiero responder a esta pregunta, ¿no? Como menciona también los expertos, cuando una pregunta, ¿no? Cuando una pregunta resulta interesante, puede dar pie, puede dar lugar, va a ser seguido de un estudio, y de un estudio que sea factible de realizar. Y acá es importante porque, como decía, la pregunta no es sobre aspectos metafísicos que no se puedan responder. Las preguntas son concretas. Tienen que aprender a desarrollar algo concreto. Y algo que puede ser respondido dentro del tema que usted está investigando. Cualquiera que este sea, ¿no? Usted puede investigar sobre neonatos, sobre síndrome de membrana hialina, sobre CPAP, sobre cálculo nasal de alto flujo, sinusogenoterapia, dificultad respiratoria, lo que quieran, lo que quieran. Pero tiene que plantear la pregunta apropiadamente. Y que cuando ustedes lean su misma pregunta que han elaborado, puedan ya imaginarse cómo van a dar la respuesta. Si ustedes no pueden imaginarse cómo se da la respuesta, pues imagínense el que lo lee, que no ha hecho la pregunta, ¿no? No pasa, no va a pasar. Tiene que ser una pregunta que sea válida, apropiada, adecuada. Una forma de hacerlo es este sistema PICO. Algunos de ustedes de repente ya lo conocen, ¿no? El sistema PICO viene de las siglas en inglés, pero se puede llevar también efectivamente al castellano. Bueno, se ha forzado para llevarlo al castellano. ¿Por qué? Resulta pues internacional, ¿no? O sea, es más global hablar acá, ¿no? ¿Qué es lo que hace la pregunta PICO? En la pregunta PICO contiene cuatro componentes, ¿no? Primero, en toda pregunta debe estar siempre presente
el paciente o el grupo de pacientes o la población a estudiar, ¿no? O el problema de interés. O sea, yo voy a estudiar la obesidad en los adolescentes. Ya, pero todos los adolescentes del mundo, no, pues en los adolescentes del colegio tal, del distrito tal. Ok, esa es la población, ¿no? Entonces, ahí tienes, en esa pregunta ya debe estar incluido la población a estudiar o el grupo de pacientes a estudiar, ¿no? O el problema, si fuera el caso, ¿no? Pero tiene que haber una población definida. Segundo, ¿qué habla es la intervención? La intervención es lo que el investigador va a hacer. O sea, puede hacer es el análisis simplemente de lo que ve, o puede intervenir diciendo, acá voy a hacer esto y al otro no le voy a hacer, le voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces es una intervención activa y el otro es solamente intervención de los datos. Son diferentes. En comparación es que voy a comparar los grupos, ¿no? La intervención es la comparación, intervención, perdón, es cuando uno interviene dentro de lo que es el análisis del dato, que puede ser activo o pasivo. Si es activo, entonces yo voy a comparar los dos grupos. Y si es pasivo, simplemente comparo el grupo que tuvo por sí misma la intervención y el otro que no tuvo la intervención por sí mismo. Yo no lo decidí, sino lo decidió la misma sociedad, la misma persona, el mismo grupo, etc. Y por último, resultado del inglés outcome. Por eso se llama PICO. Como ustedes pueden ver, este tipo de estructura no nos sirve para estudios descriptivos, solamente sirve para estudios de tipo analítico, ¿no? O sea, hablamos de cohorte, caso control, ensayos clínicos, qué sé yo, ¿no? Ese es el tipo de preguntas PICO que puede utilizarse. No sirve para estudios puramente descriptivos, observacionales descriptivos, por si acaso. Pues no aplica, pues. O sea, intervención no existe, ¿no? O sea, de ahí hay muchos errores en los diseños que vamos a ver en la segunda parte, cuando uno pretende extraer de un estudio descriptivo unas conclusiones que no aplican. No puedes aplicar nada, solamente describes nomás lo que has visto y punto, ¿no? Pero cuando tú comparas, entonces ya puedes plantear algún tipo de cierta asociación, cierta relación. Bueno, acá se ha tratado también de resumir que una pregunta de investigación debe tener ciertas características como las que están mencionadas ahí, ¿no? En fin, son cosas que finalmente uno puede aplicarlas y debe considerarlas, ¿no? Pero sí, primero debe ser factible sin ninguna duda. Y debe ser ética y sin ninguna duda. O sea, yo no puedo plantear un estudio que, por ejemplo, ese estudio de los pacientes que fallecen si duermen boca arriba o boca abajo, ¿cómo no hay cómo, ¿no? No hay cómo. O sea, yo a un grupo le digo, oye, ¿sabes qué? Ponte a dormir boca abajo y otro, ya pues no hay cómo se pueda realizar ese estudio. Como decimos, la pregunta tiene que ser bastante clara, concreta, objetiva, ¿no? Y se usa ya en la forma concreta frases esas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de estudios de asociación, estudios analíticos, entonces hablamos de cuál es la relación, cuál es el efecto, porque estamos asociando dos variables, por lo menos dos variables. Entonces ahí hablamos de relación, cuál es el efecto. Ahí sí aplica una pregunta que tenga ese tipo. Si es un descriptivo, pues ahí olvídense de la hipótesis, no hay hipótesis, ¿no? Uno puede tener una pregunta de investigación, ¿cuál será la frecuencia de tanto, ¿no? De hipertensión en la población tal? Ya, bueno, es un estudio descriptivo, nada más, ¿no? Pero no está haciendo más nada. En estos estudios correlacionales sí hay cierta relación, entonces ustedes pueden haber relación entre esto y lo otro, ¿cuál es la relación que existe? La asociación, ¿no? Ese es el estudio correlacional que se usa mucho también dentro de nuestra universidad, ¿no? La asociación de dos variables ya es un poco más avanzado, ¿no? Entonces podemos revisar, podemos entender. Un segundito. Melba, estoy en clase, por favor, llámame a las 10, ¿ya? A las 10. Ya, gracias. Ya. Así que acá pueden ver ustedes 2 o 3 temas que son tan comunes, por ejemplo, el tabaco y la angina de miocardio, el café, las arritmias y la desnutrición y las infecciones, ¿no? Otra vez en café, arritmias, ya les he dicho que me apasiona el café. Yo tengo una arritmia, yo tengo una fibrilación auricular paroxística que es relativamente benigna, ¿no? Por lo menos por ahora.
Y claro, cuando se me descubrió esto hace unos 8 años, el cardiólogo me dijo, bueno, tienes que limitar, bueno, yo no fumo, ¿no? Pero ya limita el café. Pucha, ya se imagina usted, para mí fue una tortura. Aguanté 3 meses, 4 meses y entré en un síndrome de abstinencia que, bueno, no se calmó hasta que volví a tomar café. Pero resulta que comencé a encontrar mi dosis de café apropiada, ¿no? En la cual por arriba de eso yo sentía la arritmia y entonces ya he aprendido a limitar mi cantidad de café. Y más aún, el año pasado apareció un artículo sobre el uso de café en las arritmias. Y adivinen qué, se mostró todo lo contrario de lo que me había dicho el cardiólogo, y que bueno, que estaba publicado, por supuesto, ¿no? Eran las guías que decían que así, guías internacionales. Y entonces sale este estudio en el cual muestran que el café hasta 4 o 5 tazas al día es la dosis óptima para disminuir la arritmia, no para aumentarla, sino para disminuir. Se lo pasé inmediatamente al cardiólogo. Sí, me dice, ya lo leí también, ¿no? Sí, efectivamente. Así que toda nuestra pelea que había entre que si yo tomaba o no tomaba taza de café, se acabó ahí, ¿no? Adiós, gracias. Bueno, no sé, de repente sale otro estudio después contrario y ya me asustará un poco más. Ya veamos, pero así es, ¿no? Asociación entre variables. También debemos, dentro de la pregunta, podemos colocar, y es bueno colocar, ¿cómo voy a medir, ¿no?, los resultados? Por ejemplo, este estudio de investigación que tanto se utilizó en el COVID, la posición prona, ¿no? O sea, boca abajo. O sea, que mejora la oxigenación. Sí, sí, es una observación que viene desde antes, ¿no? O sea, no solamente por el COVID. Pero en el COVID, como había tal gravedad del asunto, se colocaba en prono y mejoraban los pacientes. Y hay una razón para ello. Pero, entonces, la pregunta de investigación acá puede ser, cuando todavía había dudas, ¿será bueno? ¿No será bueno? Esa era la duda, ¿no? Entonces, la pregunta de investigación, ¿cuál será el efecto de la posición prona en paciente? Y ahí viene la población, ¿no? O sea, la intervención en la posición prona. La neumonía por COVID, ¿no? Es la población. La comparación es la oxigenación que vamos a ver entre uno y otro grupo. Y después veremos los resultados, ¿no? El efecto. Así que ahí está todo lo que es pregunta pico en nuestro estudio analítico. Y así debe ser, es una pregunta clara, ¿no? Y me dice incluso cómo voy a medir los resultados. Porque yo no lo voy a medir necesariamente por gases arteriales, la voy a medir por saturación de oxígeno, ni siquiera gases. O sea, ya acá en la pregunta está planteado más o menos el diseño de investigación y hasta la metodología del estudio. O sea, una cosa global. Eso es más o menos hacia donde debe apuntar una pregunta de investigación. Y recuerden ustedes, en su elaboración de protocolo, tienen que tener en cuenta que debe haber una relación íntima. No puede estar divorciado los 3 puntos fundamentales: el título, la pregunta de investigación, que es la parte final del problema, y el objetivo del estudio. Entonces, como les decía, yo voy directamente a la pregunta de investigación. Voy a la pregunta de investigación, regreso al título y veo si hay una relación. Si hay incongruencia, ahí nomás pasa. Ahí nomás se para, ¿no? Se tiene que arreglarse su mente, ¿no? El que está desarrollando el proyecto. O sea, pensar que hay una relación íntima entre el título, entre la pregunta de investigación y, por último, el objetivo. Ajá. O sea, si yo, por ejemplo, mi problema, o sea, de investigación, yo quiero saber si el estado nutricional del niño en la UCI, cuando ingresa, tiene algún efecto sobre su evolución, o sea, va a morir más, va a estar más tiempo, va a estar con mayor ventilación mecánica, lo que quiera, infecciones asociadas al cuidado de la salud. Todo eso lo puedo ver en un paciente que ingresa a la UCI. Y quiero saber si los desnutridos que ingresan a la UCI están en más riesgo que aquellos que no están desnutridos, ¿no? Entonces, mi pregunta, sí, es válida, es ¿cuál es el efecto nutricional del niño crítico en la UCI, ¿no?, sobre su evolución? Ahí está la población, está la intervención que en este caso no es activa, sino es simplemente pasiva. Yo veo quién está desnutrido y quién no está. Y luego comparo sobre los grupos, ¿no? Y estoy diciendo cuál es los elementos pico, ¿no? La población, la intervención y la comparación, ¿no? ¿Qué es la comparación? La evolución. Y lo que voy a investigar en este caso va a ser los desenlaces, que no están en el problema ni en el objetivo general, pero porque el objetivo general solamente dice la evolución, ¿no?, como está bajito. Pero la evolución tengo que desmembrarla después en los objetivos específicos, ¿no? O
sea, evolución ¿en qué? En el tiempo de hospitalización, si muere o no muere, si se infecta o no se infecta, en fin, ya uno decide. Entonces vean ustedes la íntima relación que hay entre el problema, planteado como tal en esa pregunta, y el objetivo, que está acá, ¿no? Si esta es la pregunta, este es el objetivo, una relación íntima, y es que así debe ser, y parece ocioso. Al comienzo me fastidiaba un poco esto, porque me parecía ocioso, pero es lógico, sí es lógico, pero para el que lo lee y tiene que tener una estructura lógica, refuerza en el mismo investigador, refuerza lo que está buscando. Y no se percatan todavía ustedes de repente de lo que es la trascendencia de esta relación, ¿no? O sea, forzarnos a pensar de este modo estructurado y sistemático. Por eso es que dicen que es sistemático, ¿no? Porque tiene una estructura. Y los objetivos, que creo son los últimos que vamos a ver dentro de esta etapa, como decíamos, tiene que haber una relación íntima entre los tres, título, problema y objetivo. Bueno, que ya son conceptos más allá, ¿no? Las investigaciones cuantitativas son lo que nosotros hacemos hasta ahora. Las cualitativas, no tengo mucha experiencia, he participado solamente en una, pero como que no me atrae mucho, ¿eh? O sea, yo veo conmigo mismo, y por más que me he tratado de animar, no, ya yo he sido formado en investigación cuantitativa, y la cualitativa ha ganado muchísimo espacio y hay que respetarlo. Lo que es importante es no despreciar la cualitativa, o sea, no tiene menor valor, ¿eh? Para nada. Además, recordemos, los seres humanos no somos robots, o sea, yo no lo hinco al alumno tal y esa hincada va a tener el mismo resultado que si hinco a la alumna tal. Las reacciones van a ser diferentes. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces somos seres complejos. El ser humano es ser complejo y la dimensión cualitativa nos da esa idea, la complejidad de las reacciones que puede haber en una población, en un grupo, ¿no? Y es, como no, interesante. Es más macro, más complejo, menos asible, ¿no? O sea, menos concretizable. Bueno, para la evaluación cuantitativa, que es la que básicamente vemos, el objetivo es, ya saben ustedes, es decir, esto es lo que voy a encontrar, así eso voy a buscar, ¿no? Así esa meta, me fijo una meta clara y ahí voy. Y por eso es que el objetivo debe ser claro. Hay un objetivo general que va a todo y luego los objetivos específicos que vienen a ser el desmembramiento, o sea, cómo llego, todo lo que me ayude a responder el objetivo general, lo coloco en específicos. O sea, si yo digo de que mi objetivo general es encontrar la asociación entre el grado de estado nutricional y los desenlaces, pues en los objetivos específicos voy a decir, a ver, cuál es la relación entre la nutrición y las infecciones asociadas al cuidado de la salud, en el tiempo de nutrición mecánica, qué sé yo, ¿no? O sea, ya todo lo que yo quiera analizar y comparar entre uno y otro. Bien, hasta acá vamos a dar esta parte introductoria. Son justamente 8:45. Vamos a tomar 5 minutos si quieres hacer una pregunta y de ahí pasaremos a la segunda parte, que son los tipos de estudio, ¿no? Que ya ustedes también saben algo, así que solamente reforzar el tema. Entonces, vamos a parar esta presentación. 5 minutos son 8:49, 8:54. Entonces mejor 3 minutos, 8:52. Y de ahí continuamos, a menos que quieran hacer una pregunta hasta el momento, ¿no?
Hola. Bien. Mis alumnos, buenas tardes, o buenos días, perdón. ¿Siguen por ahí? Sí, doctor. Bien, por lo menos hay una sobreviviente. Bien, vamos a ver ahora lo que son los tipos de estudio. Una vez de que uno ha elaborado o está elaborando un proyecto, tiene que plantear ahí el tipo de estudio, va a estar dentro de lo que es la metodología, el método a desarrollar. En realidad la metodología viene a ser todo lo que uno va a, cómo va a ser el análisis de los datos, la recogida, la estructura de cómo se va a registrar esos datos y luego los análisis de los mismos, ¿no? Es, el diseño del estudio, los tipos de estudio, es vital para poder darle digamos, el vestido final a la investigación. Un diseño que no se adecua a lo que uno está buscando en su problema o como quiere contestarlo, solamente va a tener un sinfín de dudas y observaciones por parte de los revisores, ¿no? La importancia de los diseños de estudios, del diseño de cada estudio, es que finalmente cuando ustedes lean las investigaciones que se hagan en las publicaciones que se hagan, se van a percatar de que, bueno, evidencia se llama a lo que está publicado, ¿no? O sea, lo que no está publicado no existe, pues, ¿no? O sea, por eso la frase publica o perece, ¿no? Publish or perish. ¿Por qué? Publica o muere. Porque lo que no está publicado no existe, ¿no? O sea, uno puede decir y gritar a los cuatro vientos que así le va bien con sus pacientes, pero será para él, pues, ¿no? Pero no significa nada para la medicina. Eso no es transmitible, ¿no? No es heredable tampoco. Así que lo que llamamos evidencia, y ahí la famosa frase trillada y sobreusada y vilipendiada también de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Tiene un sitio, obviamente, ¿no? Pero también tampoco hay que ser endioseamiento de nada, y menos de esta estrategia, tampoco. Así que las evidencias están muy bien, pero no toda evidencia es buena, sólida, y como hemos visto también ya, ni siquiera es perdurable. Porque puede ser una buena evidencia y luego viene una evidencia todavía mejor que ella, que muestra que no es así. Y muestra todo lo contrario. No toda evidencia es buena, pero ya por lo menos uno puede identificar si ese estudio me dice algo que vale la pena repetir, vale la pena seguir lo que me dice ese estudio, o mejor espero otros resultados más. También cuando uno determina el diseño, uno puede decir acá, ok, yo tengo un estudio descriptivo y voy a encontrar la asociación entre tal y tal variable. No puede hacerse, pues un estudio descriptivo no puede hacer asociación de nada, describe y punto, ¿no? No hace comparación, y para hacer asociaciones y relaciones necesitamos comparar dos poblaciones, una antes, una después, dos a la vez, lo que fuera, ¿no? Pero necesito hacer comparación. Un estudio descriptivo no hace comparaciones, no puede haber relación ahí, ¿no? Así que tiene ciertas limitaciones. Hay un investigador
que ha sacado artículos periódicos, ¿no? Periódicamente, respecto a la pobreza de los diseños, de cómo se aplican los diseños. Y él dice que, miren ustedes los títulos, ¿no? Solamente los títulos. ¿Por qué las investigaciones los hallazgos de las publicaciones más publicadas son falsos? O sea, habla de las publicaciones científicas en medicina, ¿no? ¿Por qué la mayoría de la investigación clínica no es útil? Son títulos retadores, ¿no? Y es un sujeto que sabe, ¿eh? Es un sujeto que enseña sobre lo que es diseño de investigación, estadística. Es muy bueno. Y bueno, la respuesta a esa misma pregunta es básicamente al diseño, ¿no? O sea, la debilidad en el diseño, en el tipo de estudios que se aplicó. Entonces, por eso, cuando ustedes hagan su proyecto de investigación, vean bien qué cosa es lo que quieren hacer su proyecto de investigación, qué cosa es lo que van a buscar, cuál es su problema, su objetivo, y para responder a su pregunta de investigación y para lograr el objetivo de su investigación, tienen que encontrar un diseño que se adecue a su pregunta de investigación y al desarrollo en donde vayan a hacerlo, en el sitio, el hospital, el lugar donde vayan a realizarlo, ¿no? Entonces, hay que encontrar un buen diseño. A pesar de eso, el diseño no es lo único, pues sin duda, ¿no? O sea, necesitamos mucho más fineza, así como cuando Miguel Ángel hizo el David, esa estatua colosal que hay en Florencia, tuvo que trabajar muchísimo para poder hacer. No era solamente que ya estaba terminada la estatua, no, tenía que darle la perfección, que fue, y por eso es famoso Miguel Ángel, ¿no? Por esa, entre otras cosas, por esta escultura. Bueno, igual acá en los diseños de los estudios, no es lo único que hay que hacer, ¿no? Pero lo importante es que en el diseño del estudio debe estar implícito todo lo que se llama una validez interna. Validez interna se llama a lo que esa investigación que ustedes van a hacer o han hecho tiene que tener una solidez científica. En eso se basa la validez interna. Si ese estudio en sí mismo uno tiene ya observaciones, entonces yo digo, no, este diseño no es apropiado, no, este no ha recogido bien los datos, no, mira que hay un análisis estadístico que no se ha aplicado o se ha aplicado mal. Eso va contra la validez interna, no tiene validez interna. Y ojo, ningún estudio que no tenga validez interna debería ser publicado, porque es inútil. O sea, si el estudio no es válido en sí mismo, ¿cómo piensas extrapolarlo a los demás? ¿Para qué lo publicas? No se puede publicar, no se puede publicar porque eso no va a ser generalizable, ni siquiera para él mismo, ni siquiera para el sitio donde se estudió. Ha sido una investigación inútil y ha hecho perder el tiempo a sí mismo, a sus colegas y compañeros de la investigación, a quien revisó el proyecto, quien aprobó el proyecto, al comité de ética que lo aprobó. A todo el mundo ha hecho perder tiempo, no es ético. Por eso es que la importancia de que un estudio sea metodológicamente plausible y apropiado. ¿Cómo clasificamos los estudios? Ven ustedes, por ejemplo, hay un grupo latino que está muy activo respecto a lo que son cuidados intensivos, emergencias pediátricas, ¿no? A nivel latinoamericano. Muy bueno, muy buen grupo, la verdad. Son jóvenes, ¿eh? Ahí yo participo básicamente mirando y disfrutando lo que ellos hacen. Y, por ejemplo, ellos han encontrado esto, ¿no? En una investigación en sepsis pediátrica, cuáles son los tipos de estudios que tenemos. Bueno, la mayoría son de cohorte, como ustedes pueden ver acá, ¿no? O sea, hay muy pocos que son retrospectivos o transversales, y lo que siguen son o ensayos clínicos o revisiones que no tienen ninguna categoría de investigación, pero lo he puesto como estudios en general, ¿no? No son investigaciones. Entonces vean ustedes, los estudios de cohorte, que pueden ser prospectivos o retrospectivos, en este caso es llamativo. Yo les sugiero esta publicación, ya tiene 20 años, más de 20 años, que salió del Lancet. Vean ustedes, esta gráfica explica prácticamente todo lo que yo voy a decir después, ¿no? En una forma, con una sola gráfica. Me encantó, la verdad, que cuando lo vi por primera vez, hace muchos años, y de ahí lo mantengo porque es absolutamente, eso difícilmente va a cambiar, ¿no? De repente todo cambia también. Pero ustedes pueden seguir este esquema y lo demás probablemente sea más sencillo, ¿no? Digamos que
si ustedes miran un estudio, se les presenta un proyecto de investigación, ¿no? O un estudio ya publicado, ustedes pueden hacerse la primera pregunta y ahí hacer una dicotomía, ¿no? Primero, si el investigador asignó las exposiciones. Estamos hablando de estudios comparativos, ¿no? O sea, cuando comparas una población con otra, analíticos. Entonces, el investigador dice, asignó la exposición, por ejemplo, el desnutrido. Entonces, yo digo, este desnutrido, voy a ver qué pasa, y al que no es desnutrido voy a ver qué pasa. Pero yo asigné la exposición de desnutrido, no, yo no lo he desnutrido a nadie, ¿no? O sea, es lo que estoy viendo. Entonces yo no estoy asignando la exposición. Si por otro lado digo, bueno, a este grupo de niños en cuidados intensivos yo le voy a dar el medicamento A y a otro le voy a dar el medicamento B. Yo como investigador selecciono a los pacientes que voy a dar el tratamiento A y a otro grupo le doy el tratamiento B. Yo estoy asignando la exposición. En ese caso sí la asigno, ¿no? O sea, si yo asigno la exposición en el trabajo de investigación, eso es un estudio experimental. Así se llama, por más que nos duela. Es un estudio experimental. Y si ese estudio experimental, además, hacemos una selección en los dos grupos o más grupos de tipo aleatorizado, randomizado, si lo hacemos así, ese es un ensayo clínico controlado. Esto es lo que llamamos ensayo clínico controlado. Lo que ustedes conocen con ese nombre. Si hacemos el estudio experimental, o sea, asigno la exposición, pero no hago una selección al azar de los dos grupos, o sea, corro el riesgo de sesgos, no hago selección al azar, esto significa que sí hay selección al azar. Entonces, si no es al azar, entonces es un ensayo clínico no randomizado, o lo que algunos llaman estudio cuasi randomizado, que suena más bonito, pero es lo mismo, no es randomizado, ¿no? Así que acá termina lo que es cuando uno asigna exposiciones. Solamente existen dos posibilidades, o es un ensayo clínico randomizado o no lo es. Y ya saben que el aspecto fundamental es que el investigador decide si el paciente o los grupos de pacientes reciben un medicamento, una intervención o no, u otra intervención. Cuando uno no asigna las exposiciones, el estudio es un estudio observacional. O sea, observo nomás, yo no intervengo, simplemente observo el desnutrido, ¿no? Observo al desnutrido y al que no es desnutrido. Y estoy haciendo una comparación entre el desnutrido y no es desnutrido, ese es un sí. Entonces, si yo hago esa comparación, este es un estudio analítico. Si yo solamente observo y no comparo, o sea, observo a la población que ingresa a la UCI, desnutridos, no desnutridos, pero no comparo el desnutrido con el no desnutrido, no hago ninguna comparación, es un estudio simplemente descriptivo. O sea, por eso no hay asociación, por eso no es un estudio analítico. Entonces, el estudio observacional puede ser descriptivo, cuando solamente miras sin hacer comparaciones, o puede ser un observacional analítico, que es en el cual miro, pero a la vez comparo dos grupos porque ahí están los grupos. Yo no los he puesto ahí, sino han sido colocados por azar, por naturaleza, por características propias, ¿no? El estudio analítico, acá termina el descriptivo, el estudio analítico solamente tiene tres direcciones, ¿no? En forma sencilla, aunque hay ciertas variaciones por ahí, ¿no? Si yo veo de acá para adelante, o sea, de este momento hacia adelante, ¿qué pasa? De la exposición hacia adelante es un estudio de cohorte, que usualmente es prospectivo. Si hago un estudio que es para atrás, es decir, que ya sucedió tanto la intervención o no por parte del investigador, sino ya la exposición, más que la intervención, ya sucedió, y ya sucedió también el resultado, entonces ya se dieron las dos cosas, entonces yo hablo de un caso de control. En el caso de los cohortes, el estudio de cohorte, es que yo miro al grupo, vamos a poner esto otra vez en desnutrido y no desnutrido para poder aplicarlo dentro de una estructura más fácil, de más fácil manejo, ¿no? Entonces, si tengo un paciente desnutrido y otro grupo de no desnutridos, ya sabemos que esto es un estudio analítico, y cuando ingresa a la UCI, yo sé si es desnutrido o si no es desnutrido, y lo miro hacia adelante, estoy pasando de la exposición, que es la desnutrición o no, al desenlace. ¿Qué cosa es el desenlace? Digamos, la muerte. Y veo hacia adelante qué pasó. Es un estudio de cohorte prospectivo, ¿no? Cuando yo veo lo mismo, pero no estoy viendo de acá para adelante, sino voy a ver en este o hasta este momento qué ha pasado.
qué ha pasado en los pacientes que han sido desnutridos y si han muerto o no han muerto. Y voy a ver qué ha pasado, ¿no? Entonces paso de la exposición, paso del desenlace a la exposición, al revés del cohorte, ¿no? O sea, del desenlace, por ejemplo, los muertos, y después veo quiénes han sido desnutridos y quiénes no. Ese es el estudio de caso y control. Es contraintuitivo, pues, porque es todo lo contrario que sucede en la realidad, ¿no? Entonces ahí viene la otra parte. Es lo mismo que esto, pero ya habiendo sucedido el desenlace. Y cuando los dos son al mismo tiempo, claramente es un estudio de tipo transversal, ¿no? Los dos han sucedido en el mismo momento y no se puede conocer. Este es casi lo mismo con algunas variantes. Las revisiones sistemáticas, por ejemplo, son estudios analíticos que no están ahí en lo anterior. Todavía no había desarrollo de lo que eran las revisiones sistemáticas y metaanálisis, por ejemplo, ¿no? Así que eso también todavía no se encontraba. En cuanto a la jerarquización de los estudios, ustedes pueden ver de que podemos ir de menos a más. Los que tienen más evidencia, más solidez de evidencia, como ustedes pueden ver en la flecha, van de abajo hacia arriba, ¿no? En la base de la pirámide están los casos y controles, que son retrospectivos, luego vienen los cohortes, ambos observacionales. Los de cohortes son un poco de mayor evidencia, y luego siguen los ensayos clínicos, ¿no? Randomizados. Y la revisión sistemática como una especie de corona, no estoy tan seguro de eso, pero bueno, así se califica dentro de lo que es las características de los estudios, ¿no? Igual acá, también en cuanto a la validez interna, porque la validez externa es la generalización de los resultados, ¿no? Acá ustedes ven la validez interna igual, estudios de casos, que son reportes de casos, serie de casos. Luego vienen los transversales, que va asociado también a los casos de controles, cohortes y ensayos randomizados. O sea, los más altos son los randomizados siempre, seguidos de los cohortes. Y luego vienen los retrospectivos, ¿no? O transversales. Más o menos en ese orden de jerarquización se tienen a los tipos de estudio, ¿no? Los estudios descriptivos no tienen por qué despreciarse tampoco, tienen utilidad, ¿no? Tienen muchísima utilidad y, por ejemplo, ahí tienen 3 casos de estudios descriptivos que no hablan de comparación y pueden ser muy útiles. Las encuestas, por ejemplo, ¿no? Las encuestas son características, estudios de prevalencia, que son estudios transversales. O sea, en un solo momento hago la encuesta y ahí recojo el dato y ya está, ¿no? Y con eso lo puedo hacer el análisis. El estudio de incidencia ya no es prevalencia. La diferencia entre incidencia y prevalencia es lo que encuentro acá y ahora. La incidencia es lo que encuentro en el transcurso de un tiempo. Comienzo a investigar el 1 de enero del año 23 hasta el 31 de diciembre del año 23. ¿Cuáles son los nuevos casos de tuberculosis que han aparecido? Esa es una incidencia. Pero si yo lo hago el 31 de diciembre del 23 y ahí digo cuántos casos han habido, entonces, y de tuberculosis, ese es un estudio de prevalencia, ¿no? O sea, hay una diferencia entre uno y otro. El estudio de prevalencia, que es de las encuestas, es un estudio típicamente transversal. El estudio de incidencia es típicamente de para adelante, ¿no? Es solamente de mirar una cohorte para adelante. No es un estudio de cohorte, pero es una cohorte, una población para adelante. Y por último, la revisión de casos o serie de casos, que también son estudios de Egipto. Son los 3 más comunes que podemos encontrar, ¿no? Una publicación, por ejemplo, sobre un caso en particular, ¿no? Una hemangioma caposiforme, y ya, bueno, una cosa interesante que nos pareció interesante y, bueno, se publicó, ¿no? Porque tenía una respuesta a un tratamiento que era novedoso en ese momento, ¿no? Siempre un reporte de caso tiene que enfatizar por qué lo publica, no porque a mí me parece, sino hay una cosa que es interesante para la comunidad médica, ¿no? Entonces, los estudios descriptivos son los que tienen menos jerarquía, menos validez científica, menos grado de evidencia, pero no son inútiles. Tienen un valor clínico, nos sirve para ver, por ejemplo, yo leo cualquiera que nosotros tengamos un caso y de repente vemos una publicación de un caso similar, nos va a llamar la atención y vamos a ir a verlo, porque a ver qué tanto se parece a mi caso, qué hicieron con este caso, ¿no? Que no es tan frecuente. Entonces, ahí viene el valor clínico. Y tiene un valor científico porque también igual debe ser estructurado. O sea, como parte del método científico es estructurado. Y nos sirve mucho también para, como ustedes bien saben, están viviendo o sufriendo ahora, es en cuanto a la docencia, ¿no? Nos puede ayudar. Esta es una enfermedad de Kawasaki que fue descrita hace muchos años por este colega y tiene unas características propias. Esta es una serie de casos
que ya viene a ser con 50 casos prácticamente un estudio descriptivo, ¿no? Porque ya la serie de casos se convierte en estudios descriptivos cuando son más de 30, más de 40, en este caso corresponde. Entonces, puede ser serie de casos o simplemente un estudio descriptivo observacional. Otro estudio descriptivo que es tan importante ha sido justamente el síndrome de estrés respiratorio, ¿no? Que se publica por primera vez en el año 67. Y este síndrome de estrés respiratorio del adulto, o sea, así fue llamado inicialmente, este estudio es el equivalente, este síndrome o esta enfermedad, esta condición, es causado por un evento similar al que sucede con la membrana hialina, ¿no? Acá no se conocía muy bien, pero esta era la primera publicación. ¿De qué? ¿Qué describió? Simplemente un grupo de 12 pacientes que tenían características similares y los médicos, enormes médicos, entonces no sabían qué cosa era la primera vez que lo veían, pero los agruparon, tuvieron la virtud de agruparlos y a partir de ahí ha generado todo este desarrollo de lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que verdaderamente es un aspecto central en el manejo tanto de las unidades de cuidados intensivos pediátricas como del adulto, ¿no? O sea, yo solamente para resaltar la importancia de los estudios descriptivos y de serie de casos, ¿no? Serán la menor evidencia, pero son sumamente útiles. Y por supuesto que en esta serie de casos, reporte de casos, no vamos a hablar de causalidad, simplemente se describe nomás, no hay comparación con nadie, ¿no? Y hay muchas posibilidades de error en el análisis. Vayamos a los estudios analíticos observacionales, que son los que hablamos hace un momento. Recuerden ustedes que observa nomás, pero compara. Ese es un estudio observacional analítico, ¿no? Y vemos que puede ser casos y controles y cohortes. Y los transversales no están como por ahí, pero sí pueden ser un transversal, puede ser un estudio también analítico, claro que sí. Entonces, los tres estudios en el tiempo pueden originar comparaciones y dar resultados de las comparaciones. En el caso de los estudios de cohorte, hemos dicho, va de la exposición al desenlace. Desde que se expone desnutrido o no desnutrido hasta el desenlace, muerto o no muerto. Mientras que en el caso de control, desde el desenlace, o sea, la muerte o no muerte, y veo la exposición si es desnutrido o no es desnutrido, ¿no? Así que, y las transversales que son en el mismo momento del estudio. Acá es una propuesta para más o menos encasillar, depende de lo que quieren. Si ustedes lo más sencillo es si ustedes quieren evaluar una prevalencia de algo, de uso de tal droga, de tal presión arterial, qué sé yo, de hipertensión, el estudio clásico es transversal, ¿no? Hablando de prevalencia. Si hay incidencia es de cohorte porque va hacia adelante. Es un periodo de tiempo. Yo lo investigo de acá hacia adelante. Es un estudio de cohorte. Es lo mejor. Cuando hablamos de causalidad, hablamos obviamente de los tres, en ese orden de prioridad. Cohorte primero, casos y controles luego y transversales por último, ¿no? O sea, el más fino es el de cohorte. Y el de pronóstico también puede ser de cohorte, y para efecto de tratamiento, bueno, es el ensayo clínico finalmente, ¿no? Que no es ya un estudio es con intervención. Pero ese es para hablar de tratamiento. Por eso es que lo que predomina en las publicaciones últimas son ensayos clínicos, porque lo que se quiere saber son nuevas estrategias de manejo de tratamiento, ¿no? Ya decíamos que los estudios transversales son el aquí y ahora, o sea, es el momento en el cual se hace el estudio y punto. Pero sí puede haber una desenlace y asociación, ¿no? Asociación de entre dos, ¿no? Análisis comparativo. Puede ser una sola medición, pero sí efectivamente se puede hacer la comparación. Y de hecho, por ahí tenemos este estudio, por ejemplo, que son tenemos estudios EPIC, ¿no? Son de prevalencia de infecciones en las unidades de cuidados intensivos. Y este estudio, que viene ya desde el año 2004, comenzó, pero después se ha pasado al 2009, periódicamente se hace estos estudios en las unidades de cuidado intensivo a ver cuál es la prevalencia de infección. O sea, como prevalencia de infección es un estudio transversal. Cuando ustedes hablan de prevalencia, es un estudio transversal, tal cual, ¿no? Es un estudio de prevalencia puntual de un día. O sea, en un día, en una infinidad de unidades de cuidados intensivos, ¿cuántos son? 1.265 UCIs participantes. Ahí se registran los datos. Luego se juntan todos y se saca un análisis total, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama un estudio transversal, pero también de prevalencia,
Pero sacan las asociaciones, por ejemplo, pacientes que tienen mayores estancias, ¿no? Tienen mayor tasa de infección, o la mortalidad también es cambiante si es que tiene infección o no tiene infección. Todo eso permite hacer, a veces, no siempre, depende de cómo se hayan recogido los datos. Un estudio transversal comparativo. Este es otro estudio también de lo que es la prevalencia. Hay algo muy similar, también es casi el mismo grupo con algunos autores cambiantes. Y hablan de algo parecido, ¿no? Se publica este de acá desde el año 2020. O sea, se va actualizándose cada cierto tiempo para saber cómo vamos en infecciones, que es todo un tema de medicina también, ¿no? Entonces, tienen la ventaja, los estudios transversales que son baratos, no invierten mucho tiempo, claro, pues es un solo día, o 3 días, o 4 días, puede ser una semana incluso, pero son un corto tiempo y son baratos porque ya están los datos ahí, solamente hay que tomarlos y hacer un buen análisis en el estudio, ¿no? Este ya es otro tipo de estudio, ¿no? Cuando ustedes lean un título como este, por ejemplo, una neumonía asociada a ventilador en las UCIs pediátricas, 2 puntos. Incidencia, factores de riesgo y agentes etiológicos. Incidencia, no habla de prevalencia, incidencia. Y cuando habla de incidencia, ya estamos hablando de la cantidad de casos, en este caso de neumonía asociada a ventilador, que han aparecido en un periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué periodo de tiempo? Lo que fuera. Se puede ser de 6 meses, un año, lo que fuera, ¿no? Acá dice de acá de junio 2012 hasta marzo 2014. Bueno, ya, ahí está, ahí eligió su. Ese es un estudio de cohorte prospectivo. O sea, comenzaron en una fecha y a partir de esa fecha comenzaron a evaluar a todos los pacientes que habían estado hospitalizados y que tenían ventilación mecánica y si se infectaron o no se infectaron. Y comenzaron a ver cuál era la incidencia, factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, ya hablamos también de estudios analíticos. Pueden ser casos y controles, pueden ser cohortes como en este caso, ¿no? O también ensayos clínicos. En este caso es un estudio de cohortes. Y como ustedes pueden ver acá, lo que importa cuando hacemos estudios analíticos es comparar los grupos. ¿Qué grupos van a comparar? Si yo quiero hablar sobre factores de riesgo en neumonías asociadas al ventilador, entonces digo ya, los pacientes que saben ventilación, o sea, solamente pueden tener neumonía asociada al ventilador quien está en ventilador. Entonces la población de estudio no es toda la población de UCI, es solamente la población que está en ventilador, porque si no, no tendría riesgo de neumonía asociada al ventilador. Entonces, para hablar de un estudio de neumonía asociada al ventilador, factores de riesgo de esta neumonía asociada al ventilador, tengo que ver solamente la población que tiene el ventilador mecánico. Entonces, en el grupo, en ese grupo de estudios que tienen ventilación mecánica, algún grupo desarrolló neumonía asociada al ventilador y otro grupo no lo desarrolló. Y las características, las variables que yo he decidido estudiar que están acá, voy a buscarlo, voy a analizarla y voy a comparar en este grupo y en el otro grupo. Y voy a ver si son iguales, como en estos 2 primeros casos, o si son diferentes, como en estos 2 siguientes casos, ¿no? Entonces yo veo que algunas variables efectivamente son diferentes, que hay mucho más en el grupo de ventilación con neumonía asociada al ventilador que en el que no tuvo presencia de neumonía asociada al ventilador. Acá hubo 71%, acá 28% casi. Acá tuvo 90% y acá 64%. Y luego comienzo a ver los análisis de lo mismo, de por qué ha habido la diferencia, que también, ¿no? El cambio de todo. Es decir, todas las variables que yo considere. Y vean ustedes que yo puedo ver no solamente con el valor de P, sino sobre todo, que lo que es más importante para estos estudios es el OR, odds ratio, y su intervalo de confianza, que ustedes deben aprender a manejar. Yo he visto en las prácticas, algunos no manejan bien estas cifras, tienen que fijarlos bien, no es complicado, simplemente tienen que acostumbrarse a leerlo, pero cuando ustedes tengan análisis comparativos, piensen más, ya se darán cuenta de la ventaja de usar el OR o RR, cualquiera de las dos, con su intervalo de confianza, que valor solamente el valor de P. El valor de P no dice que son diferentes las cifras. El OR y el RR nos habla de la magnitud de la diferencia del riesgo y el rango que nos permite saber cómo se distribuye esto en una población. Bien, entonces este es un estudio de cohorte prospectivo que demanda más tiempo, ¿no?
La cohorte, esto es clásico, los romanos llamaban cohorte a un grupo de personas que iban siempre hacia adelante, ¿no? Ustedes van adelante a la pelea con los judíos, con los enemigos, qué sé yo, ¿no? Entonces la cohorte de Roma. Por eso se llama estudio de cohorte, va hacia adelante. Esa es la clásica percepción, ¿no? Del presente hacia el futuro, y se ven quiénes son los expuestos y los no expuestos, y cuánto desarrollan el problema, ¿no? Esto es lo que, en pocas palabras, lo que significa un estudio de cohorte, y acá se puede sacar el riesgo relativo, el RR, ¿no? Cuando es estudio de cohorte hacia adelante. Y bueno, que hay varios detalles, pero básicamente en la población se selecciona la muestra y se determina quiénes son los que tienen el factor de riesgo, la exposición, o no la tienen. Y luego se ve qué cosa es lo que ha sucedido, ¿no? Esto es más o menos en general lo que sucede en un estudio de cohorte. Tiene ventajas y desventajas como cualquier tipo de estudio, cualquiera de ellos, ¿no? Pero este de acá demanda más tiempo y demanda mayor gasto, ¿no? Y muchas veces hay pérdidas de casos, entonces te dificulta un poco el análisis. Es complicado, más complicado, ¿no? Este es un estudio, por ejemplo, es un estudio interesante porque es un estudio de hace ya 30 años y habla sobre la situación de líquidos en shock séptico pediátrico. Y fue un estudio hecho solamente en 34 pacientes, ¿no? 14, 11, 25, 9, 34. Y nos demostró que aquellos que recibían más líquidos morían menos, ¿no? O sea, solamente había 1 de muertes de 9, cuanto recibía más de 40 por kilo. Los que recibían menos de 40 por kilo o morían 7 de 11 o 8 de 14. ¿No? Una diferencia notable. Bueno, este estudio bastó para, como veremos ya después, cambiar todo lo que es unas guías de manejo, ¿no? Desde ese año dábamos muchos líquidos a los pacientes con shock séptico, o sea, hace 30 años. Y los hemos mantenido por lo menos hasta hace 4 o 5 años recién, ¿no? En cuanto ya se está cuestionando algo de eso. Este tipo de estudios fue posible porque había una calidad en el registro de los datos. O sea, me refiero a este no fue un estudio prospectivo. Este es un estudio de cohorte, pero retrospectivo. Es decir, se registraron los datos de cuánto recibían los pacientes en su momento y se registraron sistemáticamente con intención. Es decir, los investigadores desde años antes habían decidido evaluar esto. Entonces decía, a ver, tú me anotas a quién le estás dando tanto y vas a decirme cómo está. Y vas a tomar una radiografía, unos análisis y yo voy a ver después a ver qué pasa. Efectivamente, ¿no? Registraron prospectivamente los datos, pero analizaron retrospectivamente los datos. Entonces, una vez que registraron, no analizaban nada, porque estaban ocupados en otras cosas. Entonces, registraron los datos y luego de un tiempo regresaron, vieron los datos, los analizaron e hicieron esta publicación. Y lo mismo que han hecho acá. Es otro mismo respecto a la neumonía asociada al ventilador. Registran los datos de una forma prospectiva, sistemática, organizada, y luego de un tiempo vienen y revisan esos datos para hacer la comparación, ¿no? En los dos casos es la misma estructura, que es un estudio de cohorte retrospectivo, ¿no? Que está acá, como ustedes lo pueden ver, ¿no? El diseño es una cohorte retrospectiva, que también se llama caso y control anidado. O sea, es para complicar la vida nomás, pues es un estudio de cohorte retrospectivo o un caso control anidado. O sea, anidado, hizo nido antes, ¿no? O sea, hicimos un nido anteriormente cuando registramos los datos en forma sistemática. Y ya los casos y controles, que vienen a ser cuando ya se presentó el desenlace. O sea, a diferencia del anterior, acá ya se presenta el desenlace. Entonces, este es un estudio sobre lo que quería ver acá, como estar subrayado, ver el conocimiento materno y las causas sobre las causas de malnutrición. Entonces, a las madres que iban a la atención les preguntaban, miraban si su niño estaba o no desnutrido, y les preguntaban, ¿no? O sea, ¿ya estaba desnutrido o no estaba desnutrido? Y les preguntaban conocimientos, qué tanto sabían de ciertos aspectos de la desnutrición, ¿no? Y bueno, se percataron de que las madres que conocían menos acerca de lo que era la desnutrición tenían más riesgo de que sus hijos desarrollaran desnutrición.
Algo más o menos lógico, pero había que darle pues una solidez científica, y eso fue lo que hizo este grupo de la OMS, ¿no? Entonces el caso y control va otra vez contraintuitivamente del desenlace a la exposición, pero así es como se observa, ¿no? Como se ve en el tiempo. Siempre el problema fundamental en el caso y control es justamente el control, ¿no? O sea, los casos no son difíciles, pero para hacer un buen control necesitamos un buen grupo de exposición. Muchos de ustedes van a elegir hacer un proyecto de investigación retrospectivo tipo caso y control. Yo les sugiero que tengan mucho cuidado en hacer la comparación de los casos con un buen grupo control. ¿Cuál es un buen grupo control? El que sea lo más cercanamente posible igual al grupo de casos. No es fácil. Así que ahí está el trabajo del caso y control, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que es al revés, y hay estudios que se han basado en esto, es lo que le decía, ¿no? El dormir boca abajo. Dormir boca abajo, este es del año 91. Así es, y acá ya recién comenzó a partir del año 91 una campaña masiva internacional para decir que los niños deben dormir boca arriba, ¿no? La muerte de cuna o la muerte súbita infantil, ¿no? Eso se refería a este tema. Bueno, en base a un estudio de caso y control no fue un estudio prospectivo, más difícil de hacerlo. Y por último, este es el tipo de estudio que se llama ensayo clínico randomizado, ¿no? A diferencia del estudio anterior, que hablaba de una mejora en la mortalidad cuando uno le colocaba bolos más de 40 por kilo, uno acá comparan bolos de 20 a 40 por kilo con aquellos que no reciben ningún bolo. O sea, ni siquiera bolos más chiqueros, más pequeños, sino ningún bolo. Y ven ustedes que la mortalidad es mayor en los pacientes que reciben bolos. Estos en niños con infección severa. Niños africanos si quieren, pero con infección son niños y con infección severa. Así que en este caso, siendo un estudio prospectivo de ensayo clínico randomizado, aplica el RR, ¿no? Acá ustedes pueden ver el riesgo es 1.5, 1.45 veces más de riesgo de muerte, ¿no? Y acá está el intervalo de confianza. Este es un ensayo clínico, no vamos a analizar el estudio en sí mismo, pero es un ensayo clínico tal cual mucho. ¿Cuáles son las características de un ensayo clínico? Primero, que se reservan para seres humanos. Lo que es experimental en laboratorio queda como experimental. Lo que es experimental en clínica, en seres humanos, se habla en ensayos clínicos. Y es un eufemismo para no llamarle experimento, porque ustedes se imaginan, ¿no? Cuando sale en la televisión, hasta hace poco también veo, o en cualquier momento va a aparecer otra vez, ¿no? O sea, que están experimentando con mi hijo. En el sentido técnico estricto, sí, estamos experimentando con su hijo, pero imagínense ustedes desde el punto de vista mediático lo que significa, ¿no? Entonces es un insulto, y no está bien, pues, no está bien, no es el concepto, ¿no? Entonces hay que entender lo que es la investigación en seres humanos y si se debe hacer o si no se debe hacer, manteniendo la ética para poder transmitir apropiadamente a la población. Pero decir, ajá, como dice algún periodista de repente, dice, están experimentando, Dios mío. Por si acaso, hace unos 6 o 7 años, el INS, y eso es lo más triste de nuestro país, el INS, Instituto Nacional de Salud, suspendió los ensayos clínicos en niños. ¿Por qué? Por una publicación en un diario, el Diario Expreso. Salió una publicación que estaban experimentando con niños, con no sé cuándo, no sé qué. Una investigación totalmente correcta desde el punto de vista científico, ético, ¿no? Y luego se demostró que había sido una barbaridad haber suspendido el ensayo clínico como diciendo, estos han actuado pues como si fueran conejillos de indias, como querían hacerlo pasar, ¿no? Bueno, en fin, entonces el ensayo clínico son estudios en seres humanos y siempre son prospectivos. Lo más importante es la asignación aleatoria, ¿no? Esto es lo que más deben ustedes cuidar desde el punto de vista metodológico. Y otro aspecto importante es el aspecto ético, porque acá ya ustedes están decidiendo la intervención y eso es vital, ¿no? Entonces, hacer estructura, si esta es la población a estudiar, selecciono la muestra, no voy a estudiar a todos, de esa muestra la aleatorizo, fundamental, es un paso fundamental, y a un grupo le hago una cosa y al otro grupo le hago otra cosa, ¿no? Y luego comparo los desenlaces en ambos grupos. Punto. Eso es tan sencillo como eso en el papel, pero sumamente complejo en la práctica, ¿no? La asignación de los participantes al azar es la nota fundamental de un ensayo clínico. Si no hay estudio randomizado, no se puede llamar ensayo clínico. Se llama estudio cuasi randomizado, ¿no? O ensayo clínico no randomizado. Pero para hablar de ensayo clínico randomizado, tenemos que hablar
de selección, asignación aleatoria de los 2 grupos o 3 grupos o lo que fuera. La gran ventaja, ¿no? La gran ventaja es la validez interna. O sea, los ensayos clínicos, cuando son bien realizados, cuando son bien metodológicamente hechos, es el que tiene la mayor validez que todos, que es el caso sin control, serie de casos, cohortes, transversales, todo. Ninguno lo puede superar, excepto quizás las revisiones sistemáticas, que vienen a ser una conjunción de ensayos clínicos y una suma, digamos, de tipo matemática específica de cómo se juntan esos datos, ¿no? Entonces, por eso es que está un poco por encima, ¿no? Pero el ensayo clínico como estudio en sí mismo es el que mejor evidencia da. Esa es digamos, la validez más importante, el dato más importante a favor, la ventaja más importante del ensayo clínico. La debilidad es a la vez la validez externa. Dado que yo tengo que ser muy específico en cómo designo a mis participantes, eso es cada vez menos posible de transmitirlo a mi población, a la población del hospital militar. O sea, de repente mi población es diferente a la que ellos han utilizado para su publicación, para su estudio. Entonces no puedo aplicarlo, no es lo mismo, ¿no? Es diferente. Entonces eso limita muchísimo la validez externa, ¿no? Y por supuesto son caros. Esa es la otra tremenda limitación. Muy, muy caros. Rara vez, yo nunca he hecho un ensayo clínico, por ejemplo. He participado, sí, de estudios internacionales de ensayos clínicos como un colaborador más, pero hacerlo es complejísimo, demanda mucho tiempo y es tremendo. Últimamente están apareciendo, por si acaso, los ensayos clínicos pragmáticos, o sea, que son más prácticos, ¿no? En el cual hay ciertas ventajas, pero se mantiene efectivamente lo que es la aleatorización, ¿no? O sea, tiene que haber siempre aleatorización para hablar de ensayo clínico. Y pragmático porque deja pasar algunas cosas que ya tendrían que ver en el tema específico, qué cosa es lo que se deja pasar. Por ejemplo, la necesidad de consentimiento informado en un caso de emergencia, por ejemplo, ¿no? Podría ser una salvedad, un asunto de esos, pero no en cuanto a la aleatorización. Y por último, las revisiones sistemáticas, que a diferencia de las revisiones narrativas, vienen a ser una estructura de búsqueda que es mucho más sólida que la revisión narrativa. La revisión narrativa es lo que siempre hemos hecho, ¿no? O sea, voy a hablar sobre meningoencefalitis, entonces hablo sobre meningoencefalitis, escribo sobre meningoencefalitis, pero cuando hablo de una revisión sistemática, ya no voy a hablar sobre meningoencefalitis, sino, por ejemplo, cuáles son las complicaciones más frecuentes de la meningoencefalitis en niños de tal año, de tales edades. Entonces, hago una pregunta y sobre esa pregunta, pues voy desarrollando todo lo que es mi búsqueda de artículos y la selección de los artículos y la publicación misma en sí. O sea, obedece a una pregunta, no obedece a un tema, una pregunta específica sobre algo. Cuando ustedes vean un metaanálisis, van a ver esta estructura que se llama el forest plot. ¿Cómo se traduce? No estoy seguro cómo se traduce. Un campo de puntos, una cosa así, ¿no? Entonces, vean ustedes que acá están todos los estudios que han analizado en este metaanálisis, y este es el centro, que significa que no hay ninguno que sea ni a favor ni en contra, y acá mismo ellos ponen qué cosa, los estudios que favorecen los corticoides, por ejemplo, este de acá, este estudio de Futracul, si los resultados mostraron a favor que los esteroides disminuyen la mortalidad en niños, ¿no? Mientras que ninguno dice que favorece a los controles, pero sí dice que son no significativos la mayoría casi, ¿no? No, cuando pasan la unidad, no, atraviesan el 1, no son significativos. Y luego hacen la suma de todos, una suma matemática que no estoy seguro de comprender muy bien cómo la hacen, pero esto es lo que sale de este análisis estadístico, en donde ven también que tira hacia que favorece los corticoides, pero que no es significativo porque pasa la unidad, ¿no? Este sí es significativo porque no atraviesa la unidad, hasta acá llega, ¿no? Estos son todos los estudios individuales que han analizado. Y así van a encontrar ustedes en todos los metaanálisis. Siempre revisen ustedes, revisen no solamente esta figurita, sino revisen esto de acá, ¿no? El OR o el RR, si fuera prospectivo, con el intervalo de confianza, para darse una cuenta de qué cosa es lo que están ustedes revisando. Hasta acá terminamos, pues son 9:35 ya. Así que si quieren hacer alguna pregunta, y si no, vamos a... Bueno, yo doy por concluida, claro, ya la exposición,
y más bien si es que quieren hacer una pregunta, la hacen en este momento o callan para siempre, ¿no? Bien. Bien, entonces, Uribe, ¿quieres hacer una pregunta? Cristian. Bien, de repente, Rosemary Rodríguez. ¿Alguna pregunta? Ujú. Muy bien. Elena Melinda Nélida Romero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Elena? No, doctor. Muchas gracias. Ok, y por último, Isabel Rojas. Muy bien, entonces muchas gracias a todos ustedes. Ya pueden ir a sus prácticas. Muchas gracias, buenos días con todos. ¿Eh? Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.